Esperemos que ahí esté funcionando todo, por lo menos para YouTube. Pero bueno, vamos adelante. Buenos días, gracias señor director de himnos. Buenos días hermanos, saludos a todos los hermanos, las hermanas, donde quiera que se encuentren en este servicio de día sábado, santo día sábado, el séptimo día, un día muy especial, por supuesto. Saludamos también a nuestro hermano allá en Guatemala, don Benjamín Rojas, que esperamos Dios mediante se encuentre mejor, más recuperado, con mucho ánimo, por supuesto, y fortalecido. Y bueno, hoy es el día donde renovamos nuestras fuerzas, nos olvidamos de los achaques, las enfermedades, los problemas, cargamos pilas, como decimos siempre, para continuar adelante en esta carrera espiritual en la que todos estamos participando, a la cual hemos sido llamados a participar. A propósito del entusiasmo que despierta el Mundial de Fútbol por esta fecha, así como deportistas nos preparamos y entrenamos cada sábado para llegar a esa gran final que todos hemos leído tantas veces aquí en la palabra de Dios. Y nosotros nos preparamos en este día, en el sábado, para llegar al reino. Por eso Dios nos ha dado el sábado para apartarnos de las preocupaciones que nos acongojan diariamente en la semana. Hay muchas cosas que nos pueden afectar. Y bueno, estamos apartados de aquellas actividades, pues, las actividades cotidianas que le llamamos. Tenemos este break de hidratación, como dice en el Mundial, para renovarnos, hermanos, y por medio del estudio de la Santa Palabra y de qué nos dice Dios en este día, para que reflexionemos espiritualmente y le demos honra a nuestro Dios Todopoderoso. Y recordando la instrucción que Pablo nos entrega a todos en Primera de Tesalonicenses, que dice examinarlo todo y retener lo bueno. Escuché con atención algo durante la semana que decía un teleevangelista famoso, y bueno, despertó un poco mi interés por investigar acerca de lo que él estaba hablando y revisar la historia de aquí, de la palabra de Dios. Y para comenzar, por el principio, por supuesto, veamos acerca del tabernáculo. Bueno, en tiempos antiguos el tabernáculo era muy importante en el antiguo Israel. Por algo Dios les dio las instrucciones para hacer un templo, como también les dijo cómo hacer sus utensilios. Aproximadamente 400 años antes que viviera el rey David, el Eterno mandó a hacer a Moisés el arca del testimonio, que es parte del templo de Dios. Miremos por favor en Éxodo para partir, en Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25, dije, versículo 8 en adelante. Dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio.
su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y da, aquí en adelante, da una serie de pormenores para la construcción. Pero surge la pregunta, ¿para qué mandó hacer el Eterno esto con tanto detalle? Veamos, ahí mismo en el versículo 22, dice: y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Entonces vemos que fue hecho para comunicarse con Moisés y Moisés hacia los hijos de Israel, hacia el pueblo. Recordemos que ahí también se guardaban las tablas con los 10 mandamientos. Y esto era una especie de cofre de madera, de acacia, recubierta de oro. Y bueno, luego el Eterno ordenó a Moisés que debería hacer un tabernáculo y le da también todas las instrucciones. Miremos en Éxodo, capítulo 26, un capítulo hacia adelante, versículo 1, dice: harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. O sea, no era cualquier cosa. Versículo 3 dice: 5 cortinas estarán unidas una con la otra, y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y Dios aquí también le sigue entregando instrucciones muy detalladas de cómo debía construirse el tabernáculo. Una estructura desmontable, que acompañaría a Israel durante su peregrinación por el desierto. Estaba dividida en distintas secciones, cada una con un propósito definido, por supuesto, y el arca del pacto o el arca del testimonio se ubicaba en el lugar más sagrado del tabernáculo, llamado el lugar santísimo, según dice la Escritura, donde se iba a manifestar la presencia de Dios. Luego en el versículo 34 de 26 de Éxodo dice: pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Bueno, más detalles todavía. Pero más allá de todos estos detalles que explica aquí la palabra de Dios, el tabernáculo tenía un propósito profundamente espiritual. Dios estaba enseñando a su pueblo que Él deseaba habitar en medio de ellos y mantener una relación cercana con quienes le obedecieran. Bueno, a partir de ahí, después de unos 400 años más adelante en la historia, sigue Dios, el Eterno, dando instrucciones, y encontramos a Gad, un profeta, consejero de David. Miremos por favor en Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículos 18 y 19. Y el ángel de Eterno ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Eterno en la era de Ormán Jebuseo,
Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Eterno. Luego que David, el rey David, ordenara realizar un censo para acomodarnos en la historia, él ordenó un censo, hagamos un censo, y esto era provocado por la falta de fe que tenía David, una actitud, y tenía una actitud autosuficiente, olvidando a Dios, que lo da todo, entre paréntesis. Por lo cual, el Eterno envió una gran plaga a Israel como disciplina. Y bueno, con obediencia, después de que David aceptó que había tenido poca fe, el Eterno envió una gran plaga, como dice, y el rey David sube a la llamada era de Arauna Jebuseo, como dice aquí el versículo, que dice Ormán Jebuseo, que era una persona, y Ormán era una especie de quinta agrícola donde se plantaba trigo, y esto está ubicado en el monte Moriah, en Jerusalén. Ahí el rey David compró para edificar un altar. Miremos en Segunda de Samuel, donde aparece este episodio. Segunda de Samuel, capítulo 24. Capítulo 24. Versículo 24 dice: y el rey dijo a Arauna, el rey David: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Eterno mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí un altar a Eterno, y sacrificó holocaustos y ofrenda de paz, y Eterno oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. O sea, le agradó lo que hizo. Como diríamos hoy, este rey David aprendió la lección. Y bueno, después el rey David expresa abiertamente su deseo de construir un templo más sólido. Recordemos que David vivía muy bien. Un palacio hecho de cedro, mientras que el tabernáculo de Dios estaba bajo una tienda de campaña y iba de aquí para allá. Miremos qué fue lo que sucedió en aquel momento. A ver, en Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 1. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Eterno le había dado reposo de todos sus enemigos de enrededor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Eterno está contigo. Es natural, por así decir, que cuando una persona ha sido grandemente bendecida por Dios, vive en paz, tiene todo lo que desea. Estamos hablando de un creyente. Esa persona desea rendir honor, gratitud, alabanza a aquel que es el dueño de todas las cosas y de quien proviene todo. Y eso fue lo que sucedió aquí, por lo que vemos. Nació en el corazón del rey David ofrecer al Creador
un templo más digno, por así decir, procurando el mejor lugar, con el estándar perfecto para honrar su santo nombre. De cierta manera, aquí hay un paralelo con lo que hacemos nosotros para la fiesta de los tabernáculos, cuando nos esforzamos en tener un excelente lugar para la fiesta, donde Dios le agrade colocar su nombre, su santo nombre, para que podamos disfrutar de ese tiempo santo de alegría y gozo, donde Él nos invita. Pero veamos qué es lo que cómo ocurrieron los hechos. Veamos en Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 28. Aquí hay harto dato, hermanos, para que lo vamos anotando. Primera de Crónicas, capítulo 28. Dice: reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenares, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David se puso en pie y dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de eterno, y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo: tú no edificarás casa en mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Él había preparado todo para edificar, dice la palabra de Dios. Bueno, Dios permite algunas cosas y otras no las permite. Por si alguien tiene alguna duda. Él provee herramientas a todo quien quiera acercarse a Él de corazón. Pero en este caso no permitió que David construyera el templo, porque había sido un hombre de guerra y había derramado mucha sangre. Dios determinó que su casa fuera edificada por otra persona, un hombre de paz, un hombre con sabiduría. Miremos el dato. En Segunda de Samuel, capítulo 7. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 4 en adelante, dice: aconteció aquella noche que vino palabra de Eterno a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Eterno. Pregunta: ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado a apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? El Eterno hablando así. Oye, ¿qué está pasando? Yo no he mandado esto. Ahora pues dirás a mi siervo David: así ha dicho Eterno de los ejércitos: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra.
Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Ni los inicuos le aflijan más, como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Eterno, te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa en mi nombre, y yo te afirmaré para siempre el trono de su reino. Nos queda muy claro que en este mundo finalmente se hace lo que Dios dice y lo que Dios desea, con el propósito que Él tiene. Propósitos que a veces nosotros no tenemos idea. Y bueno, David dedicó los últimos años de su vida a acumular una inmensa cantidad de recursos para que Salomón pudiera hacer el templo, su hijo. Para que lo anoten, en Primera de Crónicas 22:14, Primera de Crónicas 29:2-5 se detalla la lista de materiales que él preparó. Mucho oro, plata, bronce, maderas finas, piedras preciosas, mármol, en abundancia. Imagínense. En fin, muchos detalles ahí, hermanos, que conviene revisar. Es sorprendente. Todos estos tesoros hoy equivaldría a una gran fortuna, según algunos estudios que vi por ahí en internet, que en la actualidad podría llegar a valorizarse en más de 14 billones, no millones, sino que billones de dólares. Por eso, si quiere hacer el ejercicio después, véalo ahí en Primera de Crónicas 22:14. Es bien interesante lo que sale. Bueno, lamentablemente esta maravilla, construida por el rey Salomón, fue destruida, saqueada por manos del ejército babilónico, liderado por Nabucodonosor. Miremos en Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 8 en adelante, dice: en el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Eterno, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Fue destruido el templo, fue destruido Jerusalén de los potentados. ¿Y cuáles fueron los motivos? La Biblia nos dice que no solo fue algo político de agrandar su reino, dominio de parte de los babilónicos, sino fue una consecuencia. ¿De qué? De idolatría, paganismo, advertencias ignoradas por el pueblo de Israel, corrupción social, cosas que vemos hoy en día en todas partes. En todos los gobiernos existe eso hoy en día, hermanos. Y en aquel tiempo el profeta Jeremías les decía y les hablaba y les hablaba. Hay mucho que decir de eso. Bueno, pero rescaté unos versículos en Jeremías capítulo 2 para que lo veamos. Jeremías capítulo 2, versículo 11 dice: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos
¿No son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado, cambiado, significa eso, su gloria por lo que no aprovecha. Es lo que vemos hoy, hermano. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Eterno. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para mí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Queda claro lo que hacía el pueblo, las consecuencias que hubo tras quemar el templo fue que los babilónicos iniciaron una deportación masiva que cambió la historia del pueblo judío. Hubo destierro, Nabucodonosor se llevó cautiva a las élites, los pensantes de la época, sacerdotes, nobles, artesanos. Y en la región solo quedaron las personas más pobres para trabajar las viñas y los campos. Y este exilio duró 70 años, tal como lo había profetizado Jeremías en el capítulo 29, versículo 10. Pero miremos ahora otra escritura. En Segunda de Crónicas, nos devolvemos a Segunda de Crónicas, capítulo 36. Capítulo 36, versículo 19. Dice, y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Para que se cumpliese la palabra del Eterno por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado del reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. El Eterno volvió a tener misericordia de este pueblo. Luego de 70 años, movió los hilos nuevamente, porque Él maneja los hilos, y levantó a Ciro el Grande, rey de Persia, que conquistó el poderoso imperio babilónico, permitiendo el regreso de los judíos a su tierra. Este hombre, Ciro, se destacó por su tolerancia religiosa y autorizó la reconstrucción del segundo templo, obra que comenzó bajo la dirección del gobernador Zorobabel, algo que fue profetizado 200 años antes, hermanos, como lo indica Isaías 45, para que lo anoten. Continuando en Segunda de Crónicas, como estábamos leyendo, Segunda de Crónicas 36, capítulo 36, versículo 22, dice, mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Eterno por boca de Jeremías, Eterno despertó el espíritu del rey de Ciro, de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito
por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Eterno, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea eterno su Dios con él y suba. Dios permite, hermanos, acontecimientos y situaciones de este mundo y de las personas también, hasta el día de hoy. En estos versículos se gesta la reconstrucción del segundo templo, que sin duda fue un poco menos ostentoso que el primero. Pero miremos acá, veamos en Daniel. En Daniel, capítulo 9 de Daniel, versículo 23 en adelante, dice: y me hizo 9:23, dije, sí, no, al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Profecía que nos muestra tanto la muerte de Cristo como la destrucción del segundo templo. Recordemos que este templo fue destruido, el segundo templo, destruido por los ejércitos romanos bajo el mando de Tito en el año 70 después de Cristo. Y se dice que este templo fue incendiado porque una flecha con fuego entró por una de las ventanas, que inflamó con llamas todos los velos, todas las cosas que habían adentro, y lo destruyó por completo. Jesucristo también profetizó acerca de este templo. Veamos en Lucas capítulo 21, versículo 5. Jesús predice la destrucción del templo. Dice: y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Recordemos además que Jesucristo también echó a latigazo limpio, como decimos aquí en Chile, a todos los corruptos que habían convertido la casa de Dios en un antro de ladrones, como dice él.
negocios dentro del templo. La profecía se cumple nuevamente, por hermano. Con el fuego, los romanos removieron roca por roca buscando oro. Y hubo saqueo del templo. Es como algo normal cuando hay caos. Lo primero que sucede es el saqueo. Lo hemos visto esta semana a propósito de temblores en las noticias. Miremos en Marcos capítulo 11, versículo 15, dice: purificación del templo, dice el título. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ahora, la pregunta: ¿el templo es importante para el pueblo de Dios y para Dios? Al parecer sí lo es. Y el nuevo pacto no deja de lado el templo de Dios. Más bien redefine su importancia. Termino, hermano, porque como esto es largo, termino en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 3. Versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Perdón, estoy viendo Juan. Primera de Corintios. Se me perdió Primera de Corintios. Que tengo las manos heladas, entonces me cuesta mover las hojas. Primera de Corintios, dije 3, versículo 16, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así que, hermanos, a cuidar con esmero el santo templo, porque para Dios es muy importante, hermanos. Hasta la próxima.